Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Primera de Tesalonicenses 4:3. Oh amados hermanos, escuchen con atención santa y temblor reverente. El pecado sexual no es simplemente una transgresión moral, es una rebelión directa contra el trono de Dios. Es alzar el puño contra el cielo y decirle al Altísimo: no gobernarás sobre esta parte de mi vida. Este pecado no se comete en el vacío. Cada vez que el alma se entrega a la impureza, lo hace en presencia del Dios omnisciente, quien contempla con ojos de fuego y juzga con justicia santa. Nada escapa de su vista y ninguna impureza pasa desapercibida ante su trono. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Tomaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Primera de Corintios 6:15. ¿Qué lenguaje más penetrante? ¿Qué acusación más clara? El pecado sexual. Entonces, no es solo una deshonra personal, sino una profanación del cuerpo que ha sido redimido por Cristo. Es tomar lo sagrado y entregarlo al uso vil. Es como si un sacerdote, habiendo sido consagrado para el altar, tomara los utensilios del sacrificio y los usara para preparar comida inmunda en casa de ídolos. Blasfemia, sacrilegio. Pecar sexualmente es arrebatarle a Dios su cetro sobre tu cuerpo. Es decirle al Altísimo: no gobernarás mi deseo, no reinarás sobre mi cama. Y eso, amigos míos, es alta traición. Es despreciar su voluntad revelada, porque el apóstol no deja lugar a dudas. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. No es una sugerencia divina, ni una opción entre muchas, ni una meta para cristianos especialmente piadosos. Es un mandato del Rey de Gloria, el Rey del cielo, y desobedecerlo es declararse enemigo de su gloria. El que no huye del pecado, lo abraza. El que no se santifica, se corrompe. No hay zonas grises en este terreno. Si estás caminando hacia Cristo, te estás alejando de la inmoralidad. Si estás coqueteando con la inmoralidad, estás retrocediendo de Cristo. ¿Y quien ama el pecado? Odia la luz. El Señor mismo lo declaró: la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. Cuando un creyente, redimido por sangre, mancha su alma en secreto, no solo viola un principio, traiciona una relación. Está besando a Cristo el domingo y besando el pecado el lunes. Está diciendo con los labios: te amo, y diciendo con el cuerpo: te rechazo. El pecado sexual no es solo peligroso por sus consecuencias, sino por su esencia, porque es orgullo. Es decir, sé mejor que Dios cómo usar mi cuerpo. Es incredulidad, es decir, Dios no me puede satisfacer como este placer oculto. Es idolatría, es decir, prefiero un instante de deseo que una eternidad de gloria. Cristo no murió para que juguemos con el pecado. No sufrió en Getsemaní, ni colgó desnudo en una cruz bajo el desprecio de hombres y demonios, para que tú entregues tus ojos a la pornografía, tus manos al deseo, o tu cuerpo a la fornicación. No, Él se entregó para redimirte por completo, cuerpo, alma y espíritu. ¿Cómo viviremos aún en Él? Los que hemos muerto al pecado, cuando el creyente olvida que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, comienza a tratarlo como una choza abandonada. Pero no hemos sido redimidos para vivir como esclavos del deseo, sino como siervos de justicia. La santidad no es una cadena, es libertad. La pureza no es negación, es plenitud. ¿Y qué podríamos decir del testimonio? El que profesa a Cristo y vive en secreto inmoralidad sexual
blasfema el nombre de Dios entre los gentiles y pisa la sangre del pacto como si no valiera nada. Oh Iglesia de Dios, vuelve al temor santo, despierta de la indiferencia, que el fuego del Espíritu consuma toda impureza escondida, que el amor por Cristo sea más fuerte que el deseo por el pecado, porque aquel que ha sido crucificado con Cristo no puede seguir acostándose con los ídolos. La santidad no es una carga, es un gozo. Es caminar en comunión con un Dios glorioso, limpio, eterno. Es ver su rostro sin vergüenza y su amor sin interrupción. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. 1 Corintios 6:18. Hermanos, si el pecado sexual es una ofensa directa contra un Dios santo, también es una violencia atroz contra el propio ser. No existe pecado que arrastre con tanta furia la carne y el alma juntas al abismo. El que peca sexualmente cava su propia tumba con manos ardientes, mientras su conciencia se ennegrece como el hollín del infierno. El que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma, el que tal hace. Proverbios 6:32. Mira bien el texto, corrompe su alma. El pecado sexual no es solamente una mancha exterior, es ácido que consume desde dentro. Es veneno que, una vez ingerido, comienza a destruir la sensibilidad espiritual, la vergüenza santa. El temor de Dios es como apagar la lámpara del alma poco a poco hasta que la oscuridad reine en su totalidad. A diferencia de otras transgresiones, el pecado sexual deja una cicatriz profunda en la persona. Es como una mordedura de serpiente que no solo hiere la carne, sino que envenena el alma. ¿Cuántos hombres y mujeres han sido apartados del camino de Dios por este fuego ilícito? ¿Cuántos ministerios han caído? ¿Cuántas familias se han roto? ¿Cuántos jóvenes se han desviado por seguir los pasos de la lujuria? No es una exageración decir que muchos han sido llevados a la muerte eterna por no hacer morir este pecado. La Biblia nos advierte: pero el fornicario y el adúltero los juzgará Dios. Hebreos 13:4. Ni los fornicarios heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6:9. Oh, qué palabras más terribles. El cielo está cerrado para los que aman la impureza y no se arrepienten. Dios no es indiferente, no cierra los ojos, Él juzgará. Cuando un hombre se entrega a este pecado, no solo daña su cuerpo, se engaña a sí mismo, su mente se oscurece, pierde el discernimiento, justifica lo que antes aborrecía, se convence de que no es tan grave, que Dios entiende, que todos luchan con lo mismo. Mentiras del infierno, lenguas del abismo que susurran excusas mientras el alma se desliza hacia la muerte, como ciego que va a la prisión, como ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida. Proverbios capítulo 7, versículo 22 y 23. El pecado sexual es sutil, como el perfume de la ramera que se esparce por la calle, pero su final es más amargo que la hiel. Nadie cae en él sin ser antes adormecido por mentiras. Nadie lo justifica sin antes perder la luz. Nuestro cuerpo fue creado por Dios, a su imagen. Fue diseñado con propósito santo, como templo del Espíritu, como instrumento de adoración, pero el pecado sexual lo convierte en una herramienta de placer sin propósito, una carcasa vacía conducida por pasiones desordenadas. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, deshonrando entre sí sus propios cuerpos. Romanos 1, 26 y 27. Esto es juicio, cuando Dios retira su mano de protección.
El hombre se lanza como bestia sobre su propio cuerpo. Lo usa, lo abusa, lo destruye. Y cuando el cuerpo es destruido por el pecado, el alma no queda ilesa. Se contamina, se endurece, se marchita. El mundo dice, haz lo que quieras con tu cuerpo, es tuyo. Pero eso no es libertad. Es esclavitud, es vivir bajo el yugo de los deseos, siendo arrastrado por la carne como esclavo de un amo cruel, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Segunda de Pedro 2:19. La promiscuidad no es placer, es prisión. La pornografía no es entretenimiento, es cadenas. La fornicación no es amor, es destrucción. El pecado sexual promete vida, pero da muerte. Promete alegría, pero deja vacío. Promete libertad, pero encadena el alma. Oh alma que oye estas palabras, no juegues con el fuego de la lujuria, porque te quemará hasta los huesos. No acaricies la serpiente del deseo, porque te morderá con veneno eterno. Huye. No razonando, no caminando, corriendo. Huye como José, clama como David, tiembla como Isaías ante el Dios Santo. Y si has caído, no te quedes ahí. Levántate, corre a Cristo. Él perdona al que se humilla, Él lava al que confiesa, Él restaura al que clama. Porque aunque el pecado destruya, Cristo edifica. Aunque el pecado mata, Cristo vivifica. Aunque el pecado corrompa, Cristo santifica.